del Puente Lupe Reyes, que ya empezó con esas posadas. Ay, no. Y el ponchito, y el whiskito, y el tequilita. Ya se está riendo aquí mi buen amigo, el doctor Dagoberto García. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. No, lo estoy viendo ya con sus cacahuates en la bolsa y luego la musiquita todo. Toda movidita la musiquita, ¿no? ¿Cuál debe de ser? Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas, por cierto. El día, bueno, en estos días antes, un día antes o 2 días antes de Navidad, vamos a tener un programa especial de una investigación bibliográfica, porque son investigaciones bibliográficas muy a conciencia, como acostumbramos los doctores a meternos, para determinar la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Nada más, si tú eres de los que creen que nació un 25 de diciembre, entre el 24 y el 25 de diciembre de hace 2014 años, bueno, pues agárrate, porque puede ser que toda la estructura mental que tienes de esta fecha pueda cambiar, con bases bibliográficas comprobadas, porque pues bueno, nada más para decirte que no tenemos forma de una máquina del tiempo que nos lleve hasta allá, pero para que te pongas trucha. Y bueno, pues hoy ya escucharon a mi invitado, él es un gran amigo, gran ginecobstetra, director del Hospital Lomas Providencia, además de trabajar en estos momentos en el sector público, pues ahora sí, tratando, porque a veces se vuelve una tarea titánica, de mejorar lo que es toda la infraestructura del servicio público estatal de salud. Y bueno, pues en lo que le toca a él, ha hecho las cosas bien y ahí sigue. Y yo, bueno, pues hoy le doy la más grata y cordial bienvenida. Este es su cachito de medicina, hablando de un tema que es entre sofisticado, muy poquitititos especialistas saben realizar estas técnicas y bueno, pues si de los poquitos que hay, pues él es uno de los mejores. Él es el doctor Dagoberto García, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Me quedé pensando precisamente en su investigación biográfica. ¿Ya había registro civil en aquel entonces? ¿A dónde va a sacar la información? Sí, hay registro. Bueno, no hay un censo, pero en los libros de los romanos tú sabías que eran obsesivo-compulsivos con el registro de fechas. ¿Sí? Entonces, tenemos la fundación de Roma como el inicio de la era romana. La fundación de Roma, y de ahí empiezan a surgir los años uno tras otro, y todos los emperadores marcaban exactamente cuándo subían al poder y cuándo terminaban, cuándo morían y cedían el poder. Y entonces, basado en ese libro, en esos relatos, no relatos, es historia, discúlpeme usted, pero la historia de los romanos es historia, pero no basado en un relato. No, ¿cuál relato ni qué nada? Y por otro lado tenemos los evangelios que te dice en tiempos de quién nació Jesús. Claro. Y luego tenemos otra referencia. O sea que es una cruzada de coordenadas históricas. Y luego tenemos otra referencia. Que antes de los 2 años, Herodes lo mandó matar. ¿Sí? Entonces ahí es donde empiezas a coordinar. Y tenemos otro historiador, no relatista, historiador, que es Flavio Josefo, la historia de los judíos. ¿Y entonces nació el 24 o no, doctor? No. Usted escucha el programa. Es que, mire, nomás te pongo de ejemplo. ¿Sabes la temperatura el 24 de diciembre en Judea? ¿Qué sería -5? -5 a -10 grados. Sí. ¿Tú crees que de acuerdo al relato de Lucas, estaban los pastores al aire libre cuando se les aparece el ángel y les dice que nació Jesús? No. Pues no, claro que no. O sea, eso es más que imposible porque pues está todo congelado. Entonces las ovejas no pueden estar al aire libre, mucho menos los pastores nada más así con una camisetita. Entonces, así es como va sacando cosas lógicas y también en base a historia, libros históricos que ya están pues ahí para quien quiera investigarlos. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de histerectomía, doctor. Histerectomía o histeroscopia.
No, Yo estoy confundido. Sí, es histerectomía. Histerectomía. Retirar la matriz. Bueno, déjenles digo que yo no sé cómo le hace este hombre, pero con unas cortaditas de 4 centímetros, saca matrices que uno dice, no, es que le tienes que sonrajar la panza, así como 15 centímetros para que salga la bola, porque recuerden que trabajamos en un hueco, yo también cuando tengo que trabajar recto y demás, en un hueco, pues ahora sí que muy difícil de manejar y con incisiones tan pequeñas, por eso lo invitamos para que nos explique, primero, qué quiere decir eso de una histerectomía. Segundo, las indicaciones. Y tercero, ¿es cierto que la vida de la mujer se vuelve un desastre? Varias preguntas que hay que contestar. Claro. Pero primero, ¿qué es la matriz? Bueno, la matriz es un órgano que se encuentra en el piso pélvico de la paciente. Lástima que se acabó el tiempo, doctor. Muchas gracias por su participación, bueno, doctor. Pues nos vemos mañana. Nos vemos mañana, lo están esperando en el hospital. Muchas gracias. Ya era la información que queríamos tener. Nada más. Suficiente para saber. Suficiente. Con esto me gané una cena, doctor Dagoberto. No, me debes 3. Austin, Texas, te quiero escuchar. A través del 95.1 FM te conectas al sexto sentido de la radio. Nuestros teléfonos aquí en el estudio 3122-1190, 3647-1883. Y por otro lado también tenemos un WhatsApp. ¿Dónde está el teléfono del whatsappeado? Jesse, ¿dónde está? ¿Cuál es el número? Que no lo tengo. ¿Cuál es? Ah, ya lo vi por acá. Permítanme. No está, pero tengo el del lado 800-01-800-727-5420 y nuestro chat ya está abierto, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. ¡Ajúa, papá! ¡No más tantito! Ya estamos aquí, de regreso en su programa Quiero Vivir. Pues fíjense que siempre no se me fue el doctor. Dijo, no, a mí me invitaste y yo aquí estoy. Y además haciendo mucho frío allá afuera. Sí, está haciendo mucho frío, por eso necesitamos nuestro cafecito. Bueno, ya te dijimos todos los teléfonos, ya tengo el teléfono para el celular, para un mensaje de WhatsApp. 333-822-3208. Y bueno, estamos platicando con el doctor Dagoberto García, ginecobstetra, hablando de lo que es esta situación de que es histerectomía. ¿Qué quiere decir la histerectomía en nuestro acervo cultural? Y lo primero que estamos aprendiendo es dónde está la matriz, para qué sirve y cuáles serían las indicaciones para quitarla. De acuerdo. Resulta entonces que este útero o esta matriz, como generalmente se le conocen en el argot mexicano, es un órgano que tiene la característica de estar recibiendo estrógenos y progesterona y por lo tanto estar menstruando mes con mes. Finalmente es el receptáculo, es el hábitat en donde estas hormonas trabajan para que la menstruación se presente cada mes o en su defecto, si hubiera una actividad sexual, pudiera entonces presentarse la posibilidad de un embarazo. Estas características lo hacen único, ya que este órgano por excelencia tiene las características de recibir estrógenos y por lo tanto de ahí muchas de sus patologías. Tan es así que nosotros como ginecólogos tenemos reportar la estadística que resulta hasta el 30% de las cirugías ginecológicas en la mujer de edad madura, por todas las patologías que ahí se pudieran encontrar dentro de esta matriz. Cuando hablamos de histerectomía, el término viene del vocablo griego, histero, que es útero, y tomos, corte, que finalmente es hacer una resección de la matriz o del útero cuando existe alguna patología que pone en peligro a la salud o el bienestar de la paciente, ¿no? En ese sentido, bueno, pues existen una gran cantidad de afecciones que a veces son benignas, pero que desde el punto de vista funcional llegan a provocar muchos trastornos. Y en otras ocasiones pues llegan a considerarse preocupantes o graves, o el hecho de que sean malignas, esto es cuando se acompañan de algunos cánceres, particularmente cánceres dentro del endometrio, que obligan al retiro de esta matriz, ¿no? Pues por eso que la matriz, concebida desde la parte de la formación, tiene una gran particularidad desde el punto de vista de ser un órgano
que está expuesto a múltiples factores, ¿no? Como es el hecho, decíamos, de los estrógenos, el hecho del embarazo y la función que conlleva a la menstruación. Es por eso que durante cualquiera de estas fases pudiera haber alguna patología que conlleve al retiro de esta matriz, ¿no? Es por eso que cuando hablamos netamente de un embarazo, del embarazo pudieran sumarse algunas patologías, como es alguna placenta increta o percreta, que es una placenta que perfora este órgano, que lo traspasa, estas vellosidades corales traspasan el órgano. ¿Vellosidades qué? De la placenta. Cuando se forma el embarazo, se encarna dentro de esta matriz y por lo tanto la paciente no deja de sangrar. Y sigue sangrando después de que retiramos el bebé y que retiramos alguna parte de esta placenta, pero sigue con esa atonía. Se llama una falta de contracción del útero porque los músculos que la conforman no se contraen adecuadamente y por lo tanto sigue sangrando esta paciente. Entonces son que situaciones... Esa ha sido causa a veces de mortandad perioperatoria. Pero tremendamente, de que un es, parto, es ¿verdad? uno de los problemas que tenemos en México, en donde tenemos que abatir, estamos hablando un poquito aquí de la función pública, el hecho de abatir la mortalidad materna. Y esa es una de las características frecuentes de muerte materna. ¿Por qué? Porque el útero tiene una capacidad apenas de 8 centímetros sin embarazo, pero cuando tiene el embarazo, este órgano tiene una adaptabilidad de crecimiento de hasta 40 centímetros, 36 a 40 centímetros, lo que conlleva a la gran irrigación tan tremenda que conlleva a surtir este órgano, sobre todo en el embarazo, y por lo tanto entonces son vasos, arterias, que en cierta manera son muy gruesas y cuando tiene uno la dificultad técnica de poder hacer un retiro rápido de esta matriz, pues sí tenemos el problema que la paciente se nos puede morir, ¿no? Es por eso que el ginecólogo debe estar pues básicamente capacitado con las competencias para cuando sucede una cosa de estas, tener la capacidad de resolverlo, ¿no? Hoy en día existen equipos multidisciplinarios en las instituciones porque este problema, debido al índice de cesáreas, también ha aumentado. Es así que en cuanto más cesáreas existen, la posibilidad de tener una placenta de estas características también es mayor. Por lo tanto, en los hospitales de alta complejidad, se tienen ya equipos multidisciplinarios, estoy hablando del centro médico, estoy hablando del hospital civil, estoy hablando del hospital de Soquipan, en donde existen tanto ginecólogos como angiólogos, cirujanos, y donde tienen alineados todo lo que conlleva el surtimiento de productos sanguíneos para este paciente, ¿no? Y bueno, terapias también que en cierta manera soporten en algún momento una complicación de esta naturaleza, ¿no? Bueno, pero ese es el tema. Respire, doctor, me quiero hacerle una pregunta. Ese es el tema de la histerectomía obstétrica. Es político. No, claro, espéreme, es que ya me perdí. A ver, las cesáreas, romper la matriz, favorece que el siguiente embarazo, a través de esa cicatriz, se meta la placenta, ¿es lo que quiso decir? Así es. Ya entendimos. Y esa placenta es un factor de riesgo. Así es. Entonces es muy frecuente hoy en día que nos estemos encontrando pacientes que ya tienen 2 o 3 cesáreas, la presencia de esta invasión de la placenta en la cicatriz previa. Y entonces esta cicatriz, pues obviamente es muy débil, es muy vulnerable a que este corión, estas vellosidades de la placenta perforen y por lo tanto tengamos a veces esta situación presente durante un parto o una cesárea, ¿no? Que es cuando a veces se presenta ese tipo de acontecimiento, ¿no? Esta es la histerectomía obstétrica, por así decirlo, que es de mucho riesgo para la paciente, de mucho riesgo para el equipo, porque verdaderamente es un estrés tremendo retirar una matriz con esas características, pero bueno, finalmente tenemos que estar preparados los ginecólogos para cuando se nos presente una eventualidad de esta naturaleza, ¿no? Y bueno, tenemos algunas otras patologías ya más comunes dentro de la matriz, que generalmente lo tenemos después de que la paciente ha culminado con su periodo de la estadía de sus hijos, ¿no? Esto es cuando la vida reproductiva finaliza en la mujer, es cuando más tenemos este tipo de patologías. Y una de las principales patologías que tenemos presentes en la mujer es precisamente lo que se conoce como adenomiosis, ¿no? Esta adenomiosis es un crecimiento del útero durante el embarazo. Y esto es como, voy a poner el ejemplo burdo de un globo. Cuando nosotros inflamos un globo, no vuelve a su tamaño natural, queda en cierta manera más grande. Claro. De la misma manera, el útero, la matriz, una vez que deja de crecer, no vuelve a quedar del mismo tamaño como estaba antes del embarazo. Y tenemos cambios microscópicos. Hay que recordar
que el útero está compuesto de fibras musculares y en la parte interna es donde se encuentra el endometrio. El endometrio es esa parte de la mucosa que cada mes se despeña en la paciente cuando tiene su menstruación. En las pacientes que tienen este proceso de adenomiosis, esta capa mucosa se llega a infiltrar dentro de las capas musculares y entonces condiciona que la paciente tenga cólico durante la menstruación, tratando de contener este sangrado. Entonces, cuando tenemos un proceso de adenomiosis, o sea, esta infiltración del endometrio sobre el útero, entonces la paciente aumenta la cantidad de sus sangrados. Entonces, cuando tenemos una patología por sangrados durante la menstruación, la paciente aumenta los días de sangrado, aumenta la cantidad del sangrado, o aumenta las características de su sangrado acompañado de coágulos. ¿Por qué? Porque el útero trata de contraerse y entonces esta paciente no hay otro remedio salvo quitarle la matriz. Es una patología benigna, pero que funcionalmente hablando causa muchos problemas a la paciente, ¿no? Hasta el grado de tener en algunas ocasiones anemias severas en estas pacientes, ¿no? Bueno, es que esta es una pregunta que se hace en la vía pública. O sea, una mujer que no tiene hijos va a dar tumores, entonces desde antes hay que pensar en, como si yo dijera, algún día te va a dar apendicitis, déjate quito el apéndice. ¿Se vale el pensamiento de una mujer que no tuvo hijos con el axioma de mujer que no da hijos, da tumores? ¿Hay que quitarla? No me conteste Sí. porque nos tenemos que ir al bisturí. Sí, que no conteste, doctor. No, sí Roberto, le voy a preguntar como el astronauta que se tenía que quitar el apéndice. Ah, ya, ok. por si le daba Así apendicitis es. allá. En estos regalos de Navidad llega un señor y le dice, quiero para mi hija en esta Navidad una muñeca de esas de las flaquitas delgaditas. Ah, sí, dice, mire, tenemos esta que vale 300 pesos, esta otra que es médica, tenemos 350 pesos, la veterinaria y así. Oiga, ¿y esa de allá? No, esa vale 2,000 pesos. Ay, ¿por qué? Es que esa es la Barbie divorciada. ¿Y por qué vale 2,000 pesos? Es que va con el departamento de Ken, el carro de Ken. Le da baje. Vámonos al bisturizazo, regresamos. Amigo, con aire superioridad. Ahorita te lo doy. Tararararán, tararararán. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Dagoberto García, director del Hospital Lomas Providencia, ginecobstetra, hablando de lo que es el concepto de retirar la matriz. Y bueno, pues está platicándonos acerca de las causas por las cuales finalmente decides retirar la matriz. Y ahora lo que viene es ¿cómo se retira la matriz? No, me preguntó del axioma, doctor. Del axioma. Ah, sí, me quedé en el axioma de una, o sea, como el astronauta decías que le quitaron el apéndice antes de ir al espacio por si le daba apendicitis iba a morir. A la mujer que no ha tenido bebés. Da tumores, se le tiene que quitar la matriz. Se le tiene que quitar la matriz. ¿Serio? Sí, ese es un tema también importante. Después de la adenomiosis, la mujer que ya tuvo sus hijos, ahora viene el concepto de la paciente que no ha tenido hijos. Y sí, definitivamente la paciente que no ha tenido hijos desarrolla una característica muy particular de tumores, como el tumor benigno del mioma, ¿no? El mioma es un tumor que tiene esa característica de desarrollarse en pacientes que no han tenido hijos. Por lo tanto, es muy común encontrar después de los 35 años pacientes que desarrollan este tipo de patología. Este mioma se alberga en las tres capas del útero, puede ser en la etapa mucosa, en la etapa muscular o en la capa subserosa, que es la parte externa del útero. Las que aumentan el sangrado en las pacientes es la capa mucosa y la capa intramuscular. Tiene esta característica también de aumentar el sangrado. Y por lo tanto, si la paciente tiene esa característica de estar sangrando mes con mes, tenemos dos opciones: hacer una miomectomía, que es retirar el tumor miomatoso. Nada más el mioma. Nada más el mioma. O hacer una histerectomía de acuerdo a las características del útero. Es así entonces que muchas pacientes ahorita que están postergando la posibilidad de tener hijos que son profesionistas o porque están trabajando o porque no tienen pareja, pues obviamente tienen una característica de poder llegar a presentar este tipo de tumores y por lo tanto también aumentar el riesgo de que tengamos que retirarle la matriz de forma un tanto precoz. Esto es alrededor de entre 35 a 40 años. Y luego tenemos otra patología
que se asocia mucho a este retiro de la matriz, que está relacionado en aquellas pacientes que tienen una característica de producir estrógenos de forma muy importante. Cuando el organismo produce estrógenos de forma muy importante, esto es por la presencia de quistes en los ovarios, o porque la paciente aumentó de peso de forma significativa y entonces estos estrógenos se retienen en la grasa, pues hacen que este metabolismo también aumente la cantidad de estrógenos y por lo tanto cambien las características del endometrio. Y entonces son pacientes que en cierta manera esta patología del endometrio, conocida como hiperplasias, como cambios a nivel de las células del endometrio, van a provocar también sangrados y son pacientes que también a veces se someten a este tipo de histerectomías. Y bueno, dentro de las histerectomías ya vamos a hablar de la técnica, doctor, que existen 3 técnicas para retirar la matriz y pues de ahí entonces la importancia de hacer lo que usted practica mucho y que en cierta manera pues hemos hecho una escuela dentro del Hospital Lomas Providencia, que es la cirugía de mínima invasión. Que no es laparoscópica. No. ¿Verdad? En el concepto de cirugía de mínima invasión, en donde daño lo menos, pero finalmente hago lo que se tiene que hacer, ¿no? Una cirugía de este tipo se considera una cirugía de consultorio, cirugía menor, mayor, o una cirugía con riesgos y pues que se tiene que evaluar a la paciente general, corazón, coagulación, que no esté anémica, etcétera. Sí, es una cirugía mayor. Y es una cirugía que tiene esa característica. Si quitamos la cirugía de urgencia, la que hablábamos, la cirugía obstétrica, cuando tenemos que retirar la matriz después de un parto, de una cesárea, la intención de hacer una histerectomía casi siempre debe de ser programada. Programada estoy hablando, son pacientes que se diagnostican, que se les piden sus exámenes preoperatorios y que entonces se programan para hacer su retiro de la matriz. Es una cirugía programada. Esta característica pues nos permite entrar en cierta manera con una buena planeación para hacer la cirugía y dependiendo de las características de esta matriz, valoramos entonces nosotros la técnica para hacer este tipo de cirugía. Es decir, si la paciente ya tuvo una cantidad de hijos, arriba de 2 o 3 hijos, a través de la vía vaginal, a través de un parto, y la matriz no es muy grande, entonces la paciente se beneficia muchísimo con el retiro de esta matriz por la vía vaginal. Esto es, hacemos una cirugía por vía vaginal y al retirar la matriz aprovechamos para hacer una plastía de la vagina, esto es, le hacemos una cura de su cistocele y su rectocele, que es un ablandamiento de las paredes de la vagina por los nacimientos previos que tuvo de estos bebés. Entonces, o sea, es cuando se cae la vejiga y el recto. Así es. Entonces, es como se le conoce. De esa manera aprovechamos para hacer también esta plastía vaginal, tanto anterior y posterior, y esto pues es muy benéfico para la paciente porque de alguna manera, como usted lo menciona mucho, matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Esto sucede muy frecuentemente en nuestro medio, que nos da la oportunidad de hacer este tipo de corrección a través de esta histerectomía. Y luego tenemos la histerectomía abdominal. Pero espéreme tantito. O sea, cualquier mujer aún, por ejemplo, siendo una mujer que no tuvo relaciones sexuales o una mujer que nunca tuvo partos, o sea, que fueron cesáreas, ¿sí abre el hueco vaginal como para hacer esto? Es que se me desconcentró, doctor. Yo dije que son pacientes que ya han tenido bebés, partos. Ah, ok. Las pacientes que no han tenido partos es muy difícil hacer una cirugía vaginal. Siempre tenemos que utilizar la vía abdominal. Y por la vía abdominal existen 2 técnicas. Okay. Una, la de mínima invasión, que es la que estamos practicando ahí en el hospital de 4 centímetros, en donde utilizamos una energía específica que se llama ligachur, digo, no es un comercial, pero es importante, o plasma kinetic, que nos permite meter pinzas sin necesidad de dar suturas. Esto tiene 2 beneficios. Uno, hacemos incisiones muy pequeñas, pero por otro lado también no dejamos suturas, lo que en cierta manera le disminuye el dolor a la paciente en el posoperatorio. Y entonces la paciente se recupera fabulosamente bien. ¿Qué ventaja tenemos con esta técnica? Bueno, pues es más barata que una técnica laparoscópica porque no rentamos equipo de laparoscopía. La paciente no tiene una insuflación de gas que luego le dura 2 días el retiro de este gas y que de cierta manera la paciente se siente distendida. Y por otro lado, bueno, esta técnica, además de ser menos costosa, pues la recuperación es muy parecida a una técnica laparoscópica también utilizado con el término de mínima invasión. La técnica laparoscópica es aquella en donde utilizamos trócares y estos trócares nos permiten meter por un lado un lente
y por otro lado, por otras 2 incisiones, pinzas que nos permiten hacer las maniobras que habitualmente lo hacemos en una técnica de mínima invasión, pero donde estamos utilizando en cortes de 1 centímetro y de 5 milímetros en las partes laterales, y nos permite retirar la matriz cuando tenemos alguna patología, y esta matriz la retiramos por vía vaginal y luego cerramos la cúpula de la vagina, que es por donde se sostiene el piso pélvico. Entonces, realmente hoy en la actualidad tenemos una gama de ventajas en cuanto a diferentes técnicas, pero sí que quede claro, la técnica mejor realizada es aquella que le corresponde a la paciente. Es decir, la paciente que tuvo hijos y que tiene un descenso importante en su matriz, hay que ofrecerle la vía vaginal. La paciente que tuvo cesáreas o la paciente que no ha tenido bebés y que en cierta manera su matriz no es muy grande, podemos hacerla por vía laparoscópica. Y cuando la paciente tiene un grado de adherencias muy importante o cuando tiene una patología asociada como una endometriosis severa, entonces a veces es preferible hacer una cirugía de mini laparotomía para retirar esta matriz. Entonces, de acuerdo a la patología de la paciente, se va a seleccionar la técnica quirúrgica adecuada para cada una de ellas, ¿no? Ahora, fíjense bien, porque hay diferencias. Yo, por ejemplo, quito en una cirugía un apéndice cecal o quito una vesícula. Yo llego, quito, la saco, pum, pum, y se acabó el problema. Acá con la matriz, esta es una pregunta, porque si la matriz está en el centro del hueco pélvico, me imagino que forma parte del sostén general del hueco pélvico. Entonces no nada más es quitar la matriz. Me quiero imaginar que en alguna forma van a tener que hacer los ginecólogos algo para que no se caiga este techo o este piso. Piso pélvico. El piso pélvico. Esa es una pregunta interesante, pero nos tenemos que ir a un bisturizazo. Un niño manda una carta a los Reyes Magos. En la carta les dice: Reyes Magos, no les pido nada más que 300 pesos para comprarme unos zapatos porque los míos están ya agujereados y pues no tengo. Entonces el cartero abre la carta y se conmueve y le pone 100 pesos y la regresa. Entonces el niño vuelve a mandar otra carta. Gracias, queridos Reyes Magos, nada más que para la otra mándenme por FedEx el dinero porque algún cartero maldito se robó 200 pesos. Vámonos al bisturizazo. Austin, Texas, te quiero escuchar. 1-52-33-31-22-11-90 y 1-52-33-36-47-18-83 o a través de nuestro chat. ¡Vámonos! A ver, doctore. Entonces decíamos que yo quito el apéndice, quito la vesícula y se acabó. No tienen otra función más que una funcional, que es la vesícula para aventar bilis, un poquito más de líquido. Y el apéndice pues para darle de comer al cirujano porque no sirve para otra cosa. Pero la matriz es un sostén. Es la cúpula de la vagina, o sea, está sosteniendo a la vagina. Sí, nosotros cuando retiramos la matriz por alguna patología que ya comentábamos, sí es verdaderamente importante dentro de la técnica quirúrgica hacer un soporte del piso pélvico. Afortunadamente, la matriz, que es un órgano bastante fijo a la pelvis, está sujeto por 4 ligamentos importantes, que son los ligamentos redondos, los ligamentos uterosacros y aquellos ligamentos de McEnroe, que son los que finalmente le dan esta sustentabilidad al útero. Cuando nosotros hacemos un retiro de la matriz, tenemos que tener mucho cuidado que estos ligamentos los afrontemos. Y estos ligamentos, particularmente los uterosacros, que son los responsables de sostener esta cúpula vaginal, este cierre de la vagina, porque hay que decirlo, y lo digo abiertamente, dentro de los mitos de las parejas, en donde dicen, te quitaron tu matriz y ya quedaste hueca. Ah, sí, sexualmente ya no sirves, ¿no? Y realmente no hay una situación en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer el cierre de la cúpula vaginal, estamos prácticamente limitando ese espacio, ¿no? Ese hueco que pudiera presentarse a ese nivel, por lo tanto no existe. ¿Por qué? Porque ese espacio lo ocupa la vejiga, lo ocupa el intestino y lo ocupan algunas otras estructuras propias de la pared pélvica. Entonces, para sostener este piso pélvico, los uterosacros nosotros los amarramos a la cúpula vaginal y hacemos una sutura de los mismos para darle esta sustentabilidad, para que esta cúpula
con el día de mañana, a través de la falta de estrógenos, no se vaya a descender y vaya a tener una hernia, por así decirlo, de la vagina, ¿no? Entonces sí es muy importante que cuando se hace este tipo de técnicas, sobre todo laparoscópicas, se tenga un buen amarre con estas estructuras para que la paciente no vaya a tener un descenso de su cúpula a través de los años, ¿no? Y la sensación, la sensibilidad, la satisfacción sexual, llegar la mujer a un orgasmo, queda libre de... Aumentada, porque ya no hay el pendiente de la paciente que se pueda embarazar. Y en ese sentido, bueno, hay que entender que la vagina finalmente es un órgano altamente sensible y la parte de sensibilidad más importante se encuentra en la cara anterior. Esto es en el triángulo que tenemos identificado entre el clítoris, la parte de los labios menores y la parte anterior de la vagina. Es donde se concentran las terminaciones nerviosas de la respuesta sexual en la paciente. De tal manera que la paciente que se le retira su matriz no tiene ningún inconveniente para seguir disfrutando su vida sexual. Esto es, vale la pena decirlo, se quita el útero, que finalmente es el que recibe los estrógenos, no los produce. Quien produce los estrógenos es el ovario, la gónada. Ándale. Entonces, cuando nosotros hacemos una histerectomía y si no tenemos patología ovárica, la paciente sigue siendo tan femenina como lo era antes. Lo único que va a cambiar es el hecho de que no va a tener menstruación. ¿Por qué? Porque esta menstruación se producía por efecto estrogénico, estos estrógenos que se producen Hasta en los descansan. ovarios. Claro, claro. De tal suerte que también la paciente va a identificar los periodos que ella aparentemente iba a menstruar a través de una congestión de sus glándulas mamarias, porque van a ser los órganos que van a recibir entonces ahora un tanto más estrógenos. Entonces, en ese sentido la mujer va a identificar cuándo ovulaba y cuándo menstruaba a través de esta congestión de sus glándulas mamarias, ¿no? Tenemos participación de Bugambilias. La señora Villa dice: mi hija de 24 años le salió una espinilla como 2 centímetros debajo de la piel y está dura. ¿Qué puedo hacer? ¿Con quién debo de acudir? Yo creo que con un dermatólogo, con el objeto de ver. Este es ahora sí lo que llaman una postemilla, ¿no? Que es un absceso subcutáneo. Habrá que ver si no tiene alguna otra alteración, a lo mejor que esté obesa o que tenga diabetes o algún factor agravante. Mónica Olivares de Austin, Texas. Desde que empecé con mi periodo siempre me ha bajado bastante. He tenido 3 embarazos. A la edad que tengo, que es 47 años, ¿es necesario quitarme la matriz por el sangrado? Mi papá Nicolau ha salido siempre normal. Valdría la pena hacer un estudio que se llama histeroscopía. Esta histeroscopía tiene la finalidad de revisar el entorno del endometrio. En pacientes más o menos de esa edad es muy posible encontrar pólipos. Estos pólipos son microscópicos y de alguna forma provocan sangrados. La histeroscopía viene siendo un buen recurso para eliminarlos. Entonces a veces no es necesario hacer una histerectomía. Es quitar los pólipos y entonces con eso se resuelve su problema de sangrado. Anónima de Denver, Colorado, 40 años. ¿Por qué el papiloma puede causar cáncer en la matriz? Porque hay una degeneración celular. Hay que recordar que los virus atacan las células y particularmente de las células el núcleo. Estos virus a través del tiempo llegan a infiltrarse en las células del epitelio porque es una zona donde se hacen asequibles, es el hecho de la zona de transformación. Hay que recordar que la matriz tiene una pared de células que están ligadas a la vagina, que es el epitelio estratificado. Y por otro lado tenemos el epitelio glandular. En esa zona se llama la zona de transformación. Esa zona es una zona importante para que los virus ahí se desarrollen y por lo tanto a través del tiempo esta infiltración celular llega a provocar cáncer porque las células degeneradas es la primera manifestación de un cáncer, ¿no? Noemí Guerrero de la colonia del Fresno. Felicidades al doctor Dagoberto. Que pase felices fiestas con toda su familia. No, pues igualmente Noemí, un abrazo. María de Jesús Carrillo de San Juan de Ocotán. Hace como 8 años no percibo el olor de nada y tengo el colesterol alto. En el seguro me recetaron clorfenamida, pravastatina, besafibrato y Sulindac. ¿Qué opina usted y por qué tanto medicamento? Bueno, esa es una buena pregunta para el médico, porque pues el olor de no percibir nada, no entiendo qué tiene que ver estos medicamentos. A lo mejor te vieron tus triglicéridos altos, a lo mejor te está doliendo algo, o te están dando el Sulindac con el objeto de desinflamar y la pravastatina es para el colesterol. Yo creo que vale la pena que le preguntes al doctor, oiga, ¿y esto verdaderamente me va a servir?
Guadalupe Oliveros de la colonia Villaseñor, ¿qué me recomienda para las náuseas y calosfríos? Sufro de piedras en la vesícula. Bueno, si estás enferma de la vesícula, recuerden que la vesícula se puede infectar y esto te explicaría quizás los calosfríos y la náusea que pudieras tener. Esto pues es de cirugía, Guadalupe, esto es de una operación. Susana Sánchez de la colonia Oblatos, mi hermana de 64 años tiene un dolor muy fuerte en el estómago del lado derecho, la llevé con el médico y me dijeron que está tirando sangre y proteínas por la orina. Ella padece de úlcera, ¿qué me recomienda? Esta ya la había leído ayer y eso le afecta, le recetaron paracetamol. Que no le encuentro qué tiene que ver un dolor del lado derecho del abdomen con que esté tirando sangre y proteínas. Hay que investigar qué está pasando. Hay una piedra que le está obstruyendo y eso explicaría el dolor. O sea, se tienen que hacer estudios, más que para darte para una úlcera, hacer estudios para determinar qué está pasando con el riñón. María Fregoso de Las Pintitas, de 62 años. Mi esposo vio en la tele a un gastro que decía, si tomaba uno mucho omeprazol le salían úlceras, y es que a mi esposo se lo dan en el seguro. Es esto, ¿por qué se lo están dando en el seguro? El omeprazol es un medicamento que bloquea las bombas que producen el ácido. No ubico cómo van a producir úlceras. Lo que sí sabemos es que tomando durante mucho tiempo el omeprazol interfiere con procesos en donde está una disminución en el calcio, en el fósforo y datos de sobrepoblación bacteriana intestinal. Habrá que ver por qué razón se lo están dando. Anónima, a mí me dieron radiaciones por un cáncer de recto, pero me afectó la vagina y no puedo tener relaciones sexuales porque me duele mucho en lo profundo de la penetración, no al principio. ¿Qué puedo hacer para recuperar la flexibilidad de los músculos del tercio superior de la vagina? Habrá que revisarla y ver la posibilidad de indicarle alguna crema de estrógenos, porque es lo que finalmente pudiéramos ayudarle para producir un tanto más moco que le permita lubricar su vagina y por lo tanto hacerla más elástica, ¿no? Su teléfono, doctor Dagoberto, por favor. Cómo no, con todo gusto. El teléfono es 36 42 16 90 y 36 42 16 68. Le agradezco muchísimo, doctor. No, al contrario, y felices fiestas, doctor. Igualmente, que la pase feliz muy bien, Navidad. lo mejor para el año que entra. Ya quedamos. Y me debe no, yo debo, ¿verdad? Usted debe 3 cenas. Yo debo doctor. 3 cenas. A ver si las paga este año. Claro que sí. El tiempo se nos fue rapidísimo. El día de mañana hablaremos del concepto de lo que es cirugía mayor y menor, diferencias, ¿qué quiere decir? Aquí los vamos a estar esperando. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámara, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que haga daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Quédate con toda la programación de Radio Mujer.